Saludos mi gente, aquí con ustedes de regreso Miguel Ángel en otro video más donde estaremos revisando otra figura. Pero antes de continuar quiero darle las gracias a todas las personas que me continúan apoyando. Gracias a cada uno de ustedes que me sigue dando like aquí a los videos, los que siguen comentando, y gracias a todos ustedes que se han suscribido al canal. Si eres nuevo, bienvenido al canal, suscríbete para verme toda la semana, donde aquí estamos revisando figuras de colección y de vez en cuando estamos haciendo tutoriales de fotografía y de video. Así que muchas gracias y bienvenido. Vamos ahora a continuar con la figura de hoy. Para los que vieron el video que hice hace 2 semanas atrás de RoboCop, al final del video les prometí que iba a estar revisando la figura del ED-209, que es el robot malo de la película original del 1987 de RoboCop. Así que, como prometido, aquí les presento al ED-209. Esta figura fue hecha por la compañía de NECA. Esta la sacaron originalmente en el 2014 y luego la volvieron a sacar en el 2017. Esta es la del 2017. Esta figura es basada en la película del 1987 de RoboCop, la película original, no la nueva que sacaron hace poco. Esta es la verdadera. Anyways, aquí por encimita les quiero enseñar un poquito la caja. Primeras impresiones, estoy impresionado con la caja en general. Se ve excelente. Obviamente tenemos los títulos básicos de RoboCop en toda la caja. Y tenemos esta ilustración bonita que le pusieron aquí al frente. Aquí tenemos el nombre del robot. Y si pasamos aquí al otro lado tenemos una fotografía del robot. Y aquí tenemos también atrás otra ilustración, otra fotografía del ED-209 peleando con RoboCop de NECA, que estuvimos revisándolo la semana pasada. Aquí tenemos también un poquito de más información de las funciones que tiene esta figura. Lo voy a dejar que ustedes lean eso. Y aquí al otro lado pues tenemos también la figura de ED-209. La parte de arriba tenemos el título grande de la película RoboCop y la versión de este robot. Y aquí obviamente ellos promoviendo que están celebrando sus 30 años de aniversario de la película. Y en la parte aquí de atrás tenemos los nombres de todas las personas que hicieron esta figura posible. Muchas gracias, porque sin ellos yo no pudiera estar haciendo este video. Así que muchas gracias a todos estos artistas que han hecho esta figura posible. Mi gente, vamos ahora entonces vamos a abrir la caja, y luego de abrir la caja les voy a dar mis impresiones y luego el video cinemático de esta figura haciendo diferentes poses y también comparándola con la figura de NECA de RoboCop. Y aquí rapidito quería enseñarles el plástico que estaba cubriendo la figura dentro de la caja. Alright mi gente, y aquí tenemos ya al ED-209 desempacado fuera de la caja. Aquí tenemos a esta figura impresionante. Esta figura mide 10 pulgadas o 9 pulgadas. 9 pulgadas y se puede extender hasta 10 pulgadas. Tiene esta parte aquí de las piernas que se pueden extender y se puede elevar la figura más alta. Primeras impresiones de esta figura. Impresionante esta figura. Todo el trabajo que han hecho estos artistas en el molde, los detalles, la pintura, una verdadera representación del ED-209 de la película de RoboCop. Esto es impresionante. Bueno mi gente, ahora a continuación vamos a ver este video cinemático donde estaremos posando la figura y al final estaremos comparándola con la figura de NECA de RoboCop. Ahí le va.
aquí de regreso. Espero que se hayan disfrutado ese video cinemático que les preparé. Ahora a continuación vamos a estar jugando con las diferentes articulaciones de esta figura para ver las cosas que las partes que se pueden mover de esta figura y las partes que no se pueden mover de esta figura. Son rapiditos. Las alas aquí del ED209 se pueden levantar y bajar. Esto me gusta bastante porque le da personaje a la figura. Si le posamos con uno abajo y uno arriba, le da la impresión como que está ready para atacar o enfogonado, si podemos decirlo de esa manera, un robot enfogonado. Eso me gusta porque le da un poquito más de personalidad a esta figura. Si lo dejas así solamente, pues obviamente tiene como una pose nada más y no se ve frightening, pero cuando le subes la ala es como si fueran las cejas de uno cuando uno está medio bravo. Eso me gusta mucho porque crea personalidad en la figura. Muy buen trabajo, NECA, por ponerle articulaciones a estas partes. No solamente eso, pero te permite mover los brazos, si le podemos decir brazos a este robot. Se pueden extender los dos brazos. También se pueden rotar, también se pueden hacer un 360 si quieres. También el antebrazo de esta figura también se puede rotar aquí. Y aquí en la mano derecha pues tenemos el brazo también, el antebrazo que también se puede girar, este brazo también. Y tenemos obviamente los misiles aquí. Si seguimos, tenemos la parte de la cabeza, se puede mover de lados. Esto es lo máximo que se puede mover, pero yo creo que ya esto es bastante. No creo que se necesita hacer más posición aquí en la cabeza. También tenemos aquí la parte del torso de esta figura. Se pueden mover las piernas para el frente. Vamos a ver lo máximo aquí. Sí, se puede elevar mucho más. Prácticamente yo creo que se puede hacer un 360 con estas piernas de esta figura, que me parece excelente. Y aquí tenemos pues la parte de atrás de las piernas que también se pueden extender. O sea que si tú quieres elevar un poco más alto esta figura, pues lo que hace es que puedes levantar los pies de esta manera. Aquí ya tenemos el ED209 más alto todavía. Aquí ya está midiendo aproximadamente 10 pulgadas esta figura. Me parece muy bien. Esto ya es lo básico de esta figura en lo que es articulaciones. Creo que hicieron un buen trabajo con las articulaciones de esta figura. Ahora les voy a presentar estas imágenes del ED209 junto con RoboCop. Aquí de regreso, aquí tenemos las dos figuras juntas. Aquí tenemos el ED209 junto con RoboCop. Las dos figuras hechas por la misma compañía. Esta aproximadamente es 9 pulgadas y esta es 7 pulgadas. Aquí les voy a dar rapidito para que miren un poquito estas dos figuras. Impresionante estas dos figuras. Estas dos figuras se complementan muy bien. Aquí sí, como pudieron ver en las imágenes, me gustó lo que hicieron ahora en el nuevo juego de Mortal Kombat 11. Ahora salió RoboCop, fue introducido ahora en el mundo, en el universo de Mortal Kombat. Y me pareció bien interesante que también incluyeron al ED209 para los fatalities que utiliza RoboCop cuando termina a uno de sus oponentes. Me pareció excelente que lo introducieron también en el juego. Pero sí, estas dos figuras se ven hermosas juntas y le tengo que dar los dos thumbs up a NECA porque hicieron un excelente trabajo con estas dos figuras. Buen trabajo a NECA. Y ahora a continuación le voy a dar mi veredicto al ED209. Empezando por la escultura. Buen trabajo a NECA con la escultura. Esta es una figura que de verdad representa muy bien la figura de la película de RoboCop de 1987. Tengo que darle los thumbs up. Excelente trabajo en lo que es el molde, en lo que es los detalles. Thumbs up. Buen trabajo, NECA. Luego le siguen las articulaciones de esta figura. Es impresionante lo que pudieron hacer con esta figura. Me encantan las figuras que te dan las opciones de poder posar.
Para mí son más interesantes que una estatua en sí, que solamente se puede poner en una pose solamente. Y en eso le tengo que dar un thumbs up también a NECA por las articulaciones de esta figura. Hicieron bastante cosas que a lo mejor yo pensaba que no le iban a hacer, las hicieron esta figura. Lo único que sí me hubiera gustado ver, pero como quiera no le quita el thumbs up a esta categoría, me hubiera gustado que los toes se pudieran mover. Estas partecitas aquí, me hubiera gustado que estas partes se pudieran podido hacer articulaciones para mover, porque así se pudiera hacer unas poses extra poniendo un pie al frente y otro atrás como en posición de caminando o corriendo. Se puede hacer actualmente, pero se quedan abiertos los pies y no tiene esa flexibilidad que enseñan o esas posiciones que enseñan en la película. Pero como quiera, creo que hicieron un excelente trabajo y ellos tendrán sus razones por qué no le pusieron articulación en los pies. Pero como quiera, estoy súper impresionado, so les doy el thumbs up. Seguimos con la pintura de esta figura. Excelente trabajo con esta figura. La pintura es, como decimos en inglés, spot on. Buen trabajo con todos los detalles. Aquí les estoy enseñando varias imágenes de close-ups extremos para que vean los detalles de esta figura. Es impresionante el trabajo que hicieron las personas que estuvieron esculpiendo esta figura. Buen trabajo con el molde, buen trabajo con todos los detalles. Impresionante esta figura. Alright, y seguimos con la calidad de esta figura. La calidad también le tengo que dar un thumbs up. Sí, la figura es plástica, sí se siente liviana, pero no quiere decir porque se sienta liviana que en realidad no es sólida, que no es buena. Me gusta que en parte que está liviana, porque si hubieran hecho esta figura muy pesada al frente, pienso que eso con el luego iba a estar causando problemas balanceándola y cayéndosele la cabeza a la figura, que eso sucede cuando tenemos algo muy pesado arriba. Me gustó que balancearon esto con un plástico, pero sí el plástico se siente sólido, se siente hueco, como que vacío adentro, pero se siente sólida la figura. En eso le tengo que dar un thumbs up también, porque hicieron un buen trabajo con lo que es calidad. Cuando estoy posando esta figura no se siente que se va a romper. Buen trabajo. Y el último es el precio. Esta figura pienso que la compré en el 2017. Originalmente esta figura salió en el 2014, pero sacaron otra versión que fue la misma en el 2017. Y cuando la compré, creo que pagué por ella $49, $50 alrededor. Y si hubiera pagado $60 o $69 por esta figura, como quiera, creo que es un buen precio. Ese precio alrededor, yo creo que la compré en los $50 a $70 esta figura. No me puedo acordar exactamente, pero como quiera es un precio que me parece excelente. Si te interesa esta figura, todavía está disponible. Les voy a dejar un link de Amazon. Si están interesadas la pueden conseguir. Creo que esta figura ya se consigue en $89, de 90 para adelante. Si te interesa, ahí está el enlace abajo. Bueno, ahora mi veredicto a esta figura, le voy a dar una A. Creo que hicieron un excelente trabajo en todos los aspectos con esta figura y es una buena complementación. Si tú tienes tu figura de Robocop, se complementan muy bien estas dos figuras. Si tienes a Robocop y no tienes al ED209, te recomiendo que la compres antes que le sigan subiendo los precios a esta figura. O si tienes el ED209 y no tienes Robocop, te recomiendo que busques a Robocop, porque se complementan estas dos figuras excelente. Y ahora, a continuación, antes de terminar este video, quiero enseñarle una función que le añadieron a esta figura que la hace mucho más impresionante a esta figura. Le añadieron sonidos, efectos especiales de la película original. Si podemos mirar aquí, al lado derecho de esta figura tiene un botoncito. Este botoncito que tenemos aquí, y cada vez que oprimes ese botón salen sonidos y diálogos de la película original. Así que vamos a escucharlos aquí.
Algo que se me olvidó decirle es que esta figura utiliza 3 L44, unas pequeñas baterías que se le instalan en la parte atrás de la figura. Viene con un plastiquito y viene con las baterías incluidas. Puede que algunas versiones no, pero la mía sí vino con las baterías incluidas. Y le puedes reemplazar las baterías en la parte aquí de atrás. Bueno mi gente, lamentablemente hemos llegado ya al final de este video. Quiero darle las gracias a todas las personas que me siguen apoyando. Ya sabes, si te gustó este video, ayúdame dándole like, eso me ayuda bastante aquí en el canal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta figura, si te gustó esta figura o si tienes alguna figura que te gustaría que yo le esté revisando aquí en el canal, déjenme saber abajo. Si eres nuevo aquí al canal y no te has suscribido, bienvenido. Suscríbete, ayúdame a crecer al canal. Y si me quieres ver toda la semana, asegúrate que cuando te suscribas le dejas la campanita para así notificarte de nuevos videos. Muchas gracias y acuérdense, síganme en Instagram en michaels.collectible, pongo el enlace abajo. Bueno mi gente, cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.